Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este segundo día del Congreso de Innovación organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica en coorganización con la Promotora de Comercio Exterior. También agradecemos a nuestro patrocinador oficial, BAC Credomatic, y a nuestro patrocinador Plata, Philip Morris Costa Rica. Como les hemos venido mencionando, pues obviamente este congreso lo hicimos de forma virtual. Estamos enlazando a diferentes expositores internacionales y a otros nacionales para poderles llevar a ustedes todas las charlas correspondientes a este congreso. Para esta mañana, pues queremos compartirles diferentes charlas muy interesantes de varios expositores internacionales. Uno de ellos es la charla con la que vamos a iniciar, es Vigilancia Tecnológica para la Gestión de la Innovación, pero previo a enlazarnos con la expositora que se encuentra en Chile, vamos a ver el siguiente mensaje de uno de nuestros patrocinadores. Vamos a estar abriendo la opción de las consultas para que ustedes las puedan ir haciendo siempre en el chat, igual que lo hicimos ayer. Una vez que la expositora finalice su charla, pues las estaremos haciendo, se las estaré haciendo yo personalmente una a una, las que ustedes vayan escribiendo en el chat. Como les estaba mencionando, la primera exposición de hoy es Vigilancia Tecnológica para la Gestión de la Innovación, que estará a cargo de Samantha Elgueta. Ella es coordinadora de la Unidad de Estrategia Tecnológica del Hub APTA Chile. Ya tenemos a Samantha conectada. Muy buenos días, Samantha, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta 7ª edición del Congreso de Innovación. Hola, buen día, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Feliz de participar. Le voy a empezar a compartir mi pantalla para ir viendo la presentación. Ya. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, como decía recién Tatiana, mi nombre es Samantha Elgueta y pertenezco al Hub de Transferencia Tecnológica, Hub APTA. ¿Ya? Esta es una corporación chilena. Para poder estructurar esta presentación, yo la dividí en 4 secciones. Lo primero es que quiero comentarles qué es el Hub APTA para que ustedes tengan conocimiento de cuál es el rubro en el que me desempeño y cómo finalmente todas las actividades de vigilancia tecnológica se ven involucradas en APTA y cómo pueden ser útiles. ¿Ya? En segundo lugar, la segunda sección está enfocada en conceptos de vigilancia tecnológica porque en realidad el espectro de público que pueda haber participando en esta charla podía ser bastante diverso, entonces para aunar criterios generé esta segunda sección sobre aspectos generales de vigilancia tecnológica, su importancia y los objetivos. Posterior a esto, vamos a hablar de cómo la vigilancia tecnológica puede ser utilizada como una herramienta de innovación en diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Y, en último lugar,
les quiero comentar algunos mitos sobre la vigilancia tecnológica que me ha tocado escuchar durante estos años de trabajo. Para comenzar, bueno, lo primero que les quiero contar es que el Hub Apta es una corporación chilena que está creada al alero del Estado de Chile. Nosotros somos una corporación que fue creada por la Corporación de Fomento de Chile y que tiene como objetivo vincular la academia con la industria, llevar desarrollos que sean generados a nivel nacional por diferentes universidades y centros de investigación en Chile para que las tecnologías que se desarrollen sean adoptadas por industrias tanto a nivel nacional como internacional. En Chile existen 3 hubs de transferencia tecnológica. Yo, como les comentaba, pertenezco a APTA y los socios de APTA son 13 universidades y 2 centros de investigación. Este año se nos están sumando otras 2 universidades y tenemos presencia en todo el territorio chileno. Estamos en el norte, en el centro y en el sur de Chile. Como les comentaba, el objetivo que tiene APTA es gestionar oportunidades de negocio basado en ciencia y tecnología a partir de las capacidades que tengan los investigadores, que son parte de las universidades socias de APTA, de manera que toda la inversión que se hace en I+D en Chile a través de capital tanto público como privado permita desarrollar tecnologías que sean adoptadas por la industria. Esto nosotros lo vemos como objetivo final, lograr la comercialización de estas tecnologías principalmente a través del licenciamiento de estas. Para que tengan un mayor entendimiento de qué es lo que trabajamos nosotros, les comento que tenemos 4 líneas de negocio. La primera es Apta Portafolio, que está enfocada principalmente en que las universidades y centros de investigación pertenecientes a APTA nos comparten parte de las tecnologías que ellos tienen en sus portafolios internos y que han ido desarrollando a partir de los múltiples proyectos que se desarrollan dentro de las universidades. Ellos nos comparten las tecnologías y nosotros las sometemos a un proceso de evaluación. En esta evaluación, que tiene una metodología ya estandarizada por parte de nosotros, lo que consideramos es que estas resuelvan un problema, que tengan un mercado y que puedan ser implementadas por alguna industria, siempre con la finalidad de comercializar estas tecnologías. En segundo lugar, tenemos nuestra línea de negocio Apta Tech Hunting. Si bien yo les comentaba en Apta Portafolio que aquí nosotros tomamos lo que ya está desarrollado para que pueda ser implementado en la industria, en Apta Tech Hunting nosotros vamos en el sentido inverso. Vamos a las empresas a ver cuáles son los desafíos que cada una de ellas tiene y que pudiesen ser resueltos con las capacidades que tienen las universidades y los centros de investigación que son parte de APTA. Nosotros contamos con una red de más de 3.000 investigadores que están unidos entre todas estas instituciones. ¿Ya? Entonces, como nosotros vamos a las empresas, nos involucramos con ellos, entendemos cuáles son sus desafíos y dolores, nosotros les transmitimos esta información a nuestros investigadores para que ellos vean si tienen algún proyecto que ya esté avanzado y que pudiese estar alineado con ese desafío, o también que se pudiese desarrollar algún proyecto de colaboración para poder resolver las problemáticas que aquejan a la industria. Nosotros en APTA buscamos ser este puente que conecte a la academia con la industria. En tercer lugar, tenemos APTA Vinculación. Esta línea está principalmente enfocada en la creación de redes. Para nosotros es muy, muy importante poder tener una red de colaboradores desde la industria que nos permitan ir, por ejemplo, para Apta Portafolio, nosotros en este proceso de evaluación de las tecnologías, de poder determinar el potencial de comercialización que pudiesen tener o ir determinando cuáles son los pasos que les faltan de desarrollo para que pudiesen llegar al mercado, nosotros acá nos vinculamos con expertos técnicos en diferentes empresas que nos ayudan a ir generando estos roadmaps que vamos construyendo para cada una de las tecnologías. Y esto en múltiples áreas, porque nosotros en APTA trabajamos
tecnologías que tienen que ver con la agroindustria, con salud humana, con salud animal, en alimentos, trabajamos mucho tema de envasado. En Chile es muy importante el rubro minero, entonces también lo desarrollamos bastante. Entonces, como pueden ver, es bastante amplio el espectro de especialistas técnicos y de empresas con las que nos tenemos que vincular para poder ir promoviendo y empujando todo este trabajo. En cuarto lugar, tenemos Apta Builder. Apta Builder está netamente enfocado a todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Apta Builder es un programa de emprendimiento que lanzamos nosotros en el Hub durante el mes de junio. A fin de julio, el viernes pasado, cerramos la convocatoria a este programa de emprendimiento en el que buscamos crear empresas de base científica tecnológica. ¿Ya? Si bien yo todo lo que les había comentado antes era llevar tecnologías a ser aplicadas en la industria, principalmente a través del licenciamiento, nosotros en Apta Builder lo que hacemos es llevar tecnologías al mercado, pero a través de la creación de empresas de base científica tecnológica. Para esto, nosotros trabajamos bajo el concepto, la modalidad de company building, en el que Apta se hace parte de la empresa y nosotros los ayudamos a crear una compañía que sea robusta. Por ejemplo, si el equipo postulante tiene mucho énfasis en los aspectos técnicos, pero les falta un poco de apoyo en todo lo que tiene que ver con áreas comerciales o de marketing, nosotros buscamos quienes pudiesen ser parte de su equipo, financiamos a esas personas, les entregamos recursos humanos y además financieros para que estas compañías de base científica y tecnológica puedan avanzar en los pasos que les faltan y puedan finalmente salir al mercado. Bueno, esas son las 4 líneas de negocio que nosotros trabajamos principalmente en Apta. Ahora, un poco como resumen de las actividades que nosotros hicimos el año pasado, porque como corporación nos llevamos trabajando más o menos un año y medio. El 2019 nosotros logramos licenciar nuestra primera tecnología a nivel internacional. Esta tecnología está aplicada en la agroindustria y corresponden a unas mallas de fotoselectividad combinadas que fueron desarrolladas por una universidad localizada en el sur de Chile, la Universidad de Concepción, específicamente. Estas mallas lo que hacen es proteger a los diferentes cultivos del efecto del cambio climático. Y habían sido probadas acá en Chile en cultivos de manzana al alero de una empresa bastante pequeña y la universidad no había logrado tener un gran beneficio económico por la licencia de estas mallas. Lo que hicimos en Apta fue tomar estos resultados que ya se tenían, contactamos a una empresa en México y ellos invirtieron $250.000 para probar esta tecnología en otros cultivos, específicamente en berries, en cítricos y ahora las van a probar en paltas. Han tenido muy buenos resultados, por lo que nosotros finalmente pudimos concretar la licencia para que estas mallas pudiesen ser utilizadas en México y este año vamos a entrar de la mano con la empresa Jeans al mercado peruano y estamos trabajando también para que en el 2021 ingresemos a Estados Unidos con estas mallas de fotoselectividad combinada. Bueno, el año pasado estuvimos muy contentos por este resultado. Llevábamos solo unos meses de operación nosotros como corporación y logramos licenciar esta tecnología con muy buenos resultados, entonces salimos en bastantes medios en Chile, por eso les dejaba esta lámina. Bueno, lo que les comentaba recién está muy vinculado con la línea de negocio Apta Portafolio, con el licenciamiento de tecnologías que ya están desarrolladas, con resultados que ya tenemos nosotros en nuestro portafolio. Pero como les decía antes, nosotros también trabajamos el modelo de Tech Hunting, en el que nosotros vamos a empresas a identificar si tienen desafíos que puedan ser resueltos por nuestras capacidades. El año pasado logramos levantar 7 desafíos con 5 empresas, entre ellas se puede mencionar a Bayer y SACIR. Estas empresas tienen presencia en Chile y nosotros
fuimos a hablar con ellos, trabajamos en una propuesta de desafíos tecnológicos y generamos un request for proposal que compartimos con nuestra red de investigadores, que como les mencionaba, son más de 3.000. Y llegaron múltiples propuestas y ahí las empresas van eligiendo cuáles les parecen mejores opciones. ¿Ya? Otras cosas que de repente nos suceden es que con las compañías es que hablamos con ellos y también los ayudamos a poder discernir si de verdad el desafío que tienen es un desafío tecnológico o netamente lo que requieren es de integración de diferentes proveedores. Nosotros también los ayudamos a ir dilucidando eso. Finalmente, les muestro esta diapositiva que resume la expertise que nosotros tenemos en el Hub APTA, que está vinculada con estos 6 pilares. Primero, propiedad intelectual, por supuesto, porque parte de nuestro proceso de evaluación del portafolio está muy vinculado con la definición de estrategias de propiedad intelectual que nosotros tenemos que definir dependiendo de los mercados en los que les veamos potencial de comercialización a estas tecnologías. Además, vinculación demanda-oferta, como les mencionaba recién, a través de los desafíos tecnológicos que nosotros vamos a levantar a las industrias. Emprendimiento con la creación de este programa de Company Building que se llama Apta Builder, en el que estamos creando empresas de base científica tecnológica y en el que nos hemos apoyado de varios expertos que han sido investigadores y lograron hacer empresas de base científica tecnológica desde Chile hacia el mundo. Transferencia tecnológica, puntualmente, es nuestra mayor expertise porque logramos, a través de la transferencia tecnológica, logramos, por ejemplo, el licenciamiento de estas mallas de fotoselectividad que les comentaba y está muy alineado con el objetivo de por qué fueron creados los hubs de transferencia tecnológica en Chile, que era comercializar los desarrollos generados en la academia para que sean adoptados e implementados en las diferentes industrias. Networking, por supuesto, también es una de nuestras expertise, ya que necesitamos estar constantemente accediendo y articulando nuevas redes con especialistas técnicos nacionales e internacionales y con empresas de diferentes rubros. Y por último, también tenemos expertise en todo lo que tiene que ver con el área de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, que es el área que yo lidero también en Hub APTA, y a través de la cual vamos identificando tendencias y oportunidades sectoriales para crear nuevos negocios que puedan ser de beneficio tanto para las compañías que se ven vinculadas con nosotros como para las líneas de investigación que los profesionales que pertenecen a las universidades y centros de investigación con los que trabajamos pudiesen estar dirigiendo sus esfuerzos para así no estar utilizando recursos económicos y tiempo, por supuesto, a lo mejor en investigaciones que ya están desarrolladas por otros. Bueno, eso era la primera parte de mi presentación porque para mí era muy importante comentarles cuál es el entorno en el que yo me desenvuelvo, de qué se trata Hub APTA, cuál es nuestra finalidad, porque entiendo que acá en Costa Rica no existen organizaciones similares, entonces por eso me tomé el tiempo de explicarle qué es un hub de transferencia tecnológica, qué hacemos y cómo nos vinculamos tanto con la industria como con la academia. Ahora quisiera pasar a la segunda sección de mi presentación que está ya netamente enfocada en vigilancia tecnológica. ¿Ya? Primero, a mí, como les decía en un inicio, me gustaría comenzar con la definición de algunos conceptos para que a lo largo de la presentación todos vayamos hablando el mismo idioma. Por supuesto, lo primero es comenzar con una definición sobre vigilancia tecnológica. ¿Qué es la vigilancia tecnológica? Que muchas veces se nombra, pero no todos lo tienen tan claro. La vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y sistemático para captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia, tecnología, de manera que ésta pueda ser seleccionada, analizada, difundida y comunicada
para convertirla en conocimiento dentro de una organización para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a cambios. Es un proceso que permite a los tomadores de decisión poder informarse para tomar la decisión más correcta. Como yo les decía recién, la vigilancia tecnológica corresponde a un proceso organizado. Por ende, está relacionada directamente con una metodología que se debe seguir. Ahí sí. Bueno, el proceso de vigilancia tecnológica tiene una metodología asociada, como yo les comentaba. Ya. Dependiendo de los diferentes autores que existan, uno puede encontrar procesos de vigilancia tecnológica que van de 4 pasos, 6 pasos. Ahí yo he podido leer un espectro bastante amplio de definiciones, pero les creé esta lámina en base como a cuáles han sido los pasos más reiterativos que a mí me ha tocado incurrir durante mi experiencia. Primero, cuando uno hace un proceso de vigilancia tecnológica que tiene como objetivo buscar información, identificar información que pueda ser de utilidad para una institución, para una organización, lo primero que tiene que hacer es realizar un diagnóstico, ya sea si esta actividad se va a realizar por un profesional que pertenece a una organización o por un externo, por algún consultor que se contrata, por ejemplo, siempre es importante hacer inicialmente un diagnóstico en el que se identifique cuál es la información que yo necesito. Es importante saber qué es lo que el solicitante quiere conocer y por qué. ¿Por qué esa información va a ser de utilidad para él? Saber qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe son factores críticos en este momento, en esta etapa inicial. Yo siempre recomiendo que en la primera etapa, en la etapa de diagnóstico, la persona que va a realizar el trabajo, el analista que hace todo el trabajo de vigilancia tecnológica, genere un listado de preguntas que debiesen ser resueltas durante el trabajo. Esto yo siempre lo recomiendo porque te da los lineamientos para poder ir realizando toda tu búsqueda de información, definición de límites y de tiempo que tú le vas a dedicar a este trabajo. Una vez que yo tengo listo el diagnóstico, sé las preguntas que quiero resolver por este trabajo y sé por qué para la otra persona que me está solicitando esto es importante resolver esas dudas, yo paso a la segunda etapa, que es la búsqueda y captura de información. Específicamente, acá, yo teniendo el objetivo general de la búsqueda, voy definiendo objetivos específicos para yo ir armando estrategias de búsqueda en las diferentes fuentes de información y bases de datos que yo defina dependiendo de la información que requiere encontrar. Cuando yo, por ejemplo, hablo de la definición de estrategias de búsqueda, me refiero, por ejemplo, en el caso, si yo quiero identificar patentes de invención, nosotros sabemos que existen múltiples bases de datos, tanto gratuitas como de pago, a las que uno puede acceder para buscar patentes de invención que ya estén publicadas. Pero cuando yo voy a buscar esa información, debo ingresar una ecuación de búsqueda, una query. Esa ecuación de búsqueda se arma de acuerdo a una estrategia. Esta estrategia está, para este caso de patentes, en una combinación, por ejemplo, de palabras clave que me van a ayudar a dirigir la búsqueda, o también la utilización de códigos de clasificación de patente que me clasifican las patentes por área de aplicación. Por ejemplo, a esto me refiero con una estrategia de búsqueda. Ese tipo de actividades son las que se realizan en esta etapa 2 de búsqueda y captura de información. Una vez que yo ya realicé la búsqueda, paso a la etapa de análisis de la información, donde acá yo voy resolviendo, voy dilucidando si estoy resolviendo todas las consultas que me definí en la primera etapa, en la etapa de diagnóstico. Si yo me doy cuenta que no estoy resolviendo todas estas consultas es porque me equivoqué. De alguna manera,
en la segunda etapa cuando yo definí mi estrategia de búsqueda. Y ahí yo debo volver. Este es un proceso, es parte del proceso iterativo que uno debiese realizar durante un trabajo de vigilancia tecnológica. Si yo estoy resolviendo todas las consultas mínimas que me definí en la etapa de diagnóstico, ahí yo ya procedo a pasar a la etapa 4, que es la de la valorización de la información relevante. Es como yo documento estos resultados. Normalmente siempre se generan reportes de vigilancia tecnológica. ¿Ya? Esta valorización se ve plasmada en documentos en donde yo a través de la visualización de gráficos o de la redacción de información en estos reportes, voy respondiendo estas dudas que me definí en la etapa de diagnóstico. Un aspecto muy importante que al menos yo considero que debe ser considerado al momento de realizar un trabajo de vigilancia tecnológica y también de solicitarlo, si es que uno lo pide a un consultor externo, es que idealmente estos reportes no debiesen ser tan extensos, porque hay situaciones en las que te llega un informe de unas 50 páginas que finalmente ningún ejecutivo tiene tiempo muchas veces de leer toda la información. Yo siempre recomiendo que estos reportes sean breves y que respondan de manera concisa a estas preguntas que estaban definidas. Hago siempre hincapié en que una de las actividades cruciales es el diagnóstico, porque te va a poder permitir que todos los pasos posteriores estén bien ejecutados. Si yo hago un mal diagnóstico, difícilmente voy a poder superar o cumplir con las expectativas que tenía el solicitante. Y en último lugar, una vez que yo ya tengo generado este informe, viene una etapa de difusión y comunicación, que muchas veces no se considera en las etapas que se establecen del proceso de vigilancia tecnológica, pero es muy importante, porque ya sea que el analista sea interno de una corporación o externo, el proceso de comunicación de los resultados debe ser efectivo. Si no, los 4 pasos anteriores no tuvieron ningún sentido. A mí me ha tocado participar, ser parte de organizaciones que tienen unidades de vigilancia tecnológica de manera interna y también me ha tocado participar como externo que brinda un trabajo de vigilancia tecnológica a una corporación. Ahí uno puede ir armando diferentes estrategias dependiendo de la cultura organizacional. Por ejemplo, si estoy yo dentro de una organización y parte de mi misión como analista es generar reportes de vigilancia tecnológica sobre X temática en particular de manera recurrente, yo debiese dirigir mis esfuerzos para que, por ejemplo, si yo envío un correo con un boletín, ese boletín le debiese llegar a personas que están previamente ya identificadas, porque si no me transformo en un spam para toda la corporación y finalmente no cumplo mi objetivo de que lean la información que yo estoy disponibilizando. Por otro lado, cuando me ha tocado participar como consultor externo para este tipo de trabajo, una de las estrategias más efectivas es, además de presentar el reporte con la documentación de los resultados y el análisis, es presentar estos resultados y que se genere una instancia de discusión, porque ahí es cuando están los tomadores de decisión y se puede ir haciendo sinergia entre los diferentes datos que se pudo haber encontrado, que hay veces que el analista, por un tema de tiempo, no necesariamente deja todo plasmado en el documento. Y bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué se realiza esto? ¿Ya? ¿Por qué yo debo hacer vigilancia tecnológica? ¿Por qué me debo dar el trabajo de llevar a cabo estos 5 pasos que yo les definí previamente y que normalmente me toman varias semanas y recursos humanos en hacer ese trabajo? Bueno, el proceso de vigilancia tecnológica y los resultados que este genera permite a las organizaciones identificar amenazas, detectar oportunidades de inversión, generar diferentes estrategias, conocer a tus competidores, contribuir a la decisión de compra o de no compra de una tecnología que se pueda haber tenido en mente.
decidir si embarcarse o no en un proyecto. Todos estos aspectos que yo les menciono son aplicables para organizaciones tanto privadas como públicas. El trabajo de vigilancia tecnológica no tiene ese sesgo, le va a servir tanto a una compañía ya establecida como a un investigador en la academia para poder ir definiendo cómo poder establecer de mejor manera su línea de investigación si es que trabaja en investigación aplicada, por ejemplo. Uh-huh. En una empresa en particular, el trabajo de vigilancia tecnológica permite identificar señales de cambio y a través de estas señales poder anticiparse a lo mejor a algo que pudiese ocurrir en los próximos meses y así disminuir riesgo, por ejemplo, o generar estas oportunidades de inversión que les mencionaba yo. Acá generé esta lámina porque lo que sucede bastante es que se habla de vigilancia tecnológica y muchas veces, claro, se entiende de que los únicos aspectos que yo debiese considerar a través de un trabajo de vigilancia tecnológica son las tecnologías que están disponibles, emergentes y que están asociadas a nuevos productos. Pero cuando uno realiza un trabajo robusto de vigilancia tecnológica, no debiese enfocarse solo en tecnología, sino que hacer un trabajo mucho más global y ahí analizar aspectos tanto comerciales, del entorno, de la competencia. En aspectos del entorno, a mí en particular me ha tocado mucho, por ejemplo, cuando se desarrollan proyectos de I+D desde la academia, que en el rubro de alimentos, por ejemplo. Los investigadores se adjudican proyectos, fondos del Estado, desarrollan proyectos y no se fijaron en las regulaciones que tenían que cumplir para que, por ejemplo, el recubrimiento comestible que están desarrollando para alargar la vida útil de algún fruto no puede ser utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos porque está prohibido por la FDA. Y tienen que volver atrás con las pruebas. O sea, realizar el trabajo de vigilancia tecnológica en diferentes etapas de un proyecto de I+D es de suma importancia. Y como yo les decía, la vigilancia tecnológica es un proceso recurrente. Si bien se recomienda hacerlo en un inicio para poder ir definiendo los pasos que debiese haber bajo algún proyecto o alguna actividad que se quiera realizar, también se debe ejecutar a lo largo de todo ese proceso, en etapas intermedias también y en etapas finales para poder ver qué otras nuevas actividades se pueden realizar, por ejemplo. En aspectos de vigilancia competitiva, saber qué está haciendo la competencia, con quiénes están trabajando, cuáles son mis posibles competidores que se pueden transformar en aliados. Todo eso es muy, muy importante. Genero esta diapositiva para que no se piense que un trabajo de vigilancia tecnológica solo debiese estar enfocado en aspectos de nuevas tecnologías emergentes o de a lo mejor solo buscar patentes donde ahí me aparecen alguna de las nuevas tecnologías o solo buscar publicaciones científicas. El trabajo que se debiese hacer es mucho más robusto. Y bueno, teniendo en cuenta esto, es que muchas veces algunos de ustedes deben haber buscado a lo mejor el concepto de vigilancia tecnológica y este estaba asociado al de inteligencia competitiva, ¿ya? Que a veces ahora en este último tiempo se ha ido posicionando mucho más el de inteligencia competitiva. Y esto, en realidad ambos conceptos son complementarios uno con el otro, ya que siempre se debiese hablar de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, porque a través de la vigilancia tecnológica me entero de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, en los aspectos comerciales que les mencionaba recién, todos estos 4 pilares de información que yo les mencionaba recién. Y a través de la inteligencia competitiva yo ocupo toda la información para que los tomadores de decisión, los emprendedores, empresarios, directivos, tomen todos estos datos, toda esta información y empiecen a pensar en las decisiones. Cuando se genera esta sinergia, se robustece finalmente el trabajo de búsqueda y captura y análisis de la información.
Ya. Lo que sucede muchas veces es que el proceso de búsqueda y recopilación de información la hace un profesional que no necesariamente es experto en el rubro, porque obviamente los analistas no pueden ser expertos en todo, pero cuando se le entrega esta información a alguien que sí está inmerso en el negocio, se generan estas instancias de análisis y de conclusiones que pueden ser mucho más ricas. Por eso yo los invito a siempre hablar de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Y por eso también en las etapas que les mencionaba hace unas diapositivas atrás, les comentaba de la importancia que tiene la difusión de la información y cómo yo me vinculo con el tomador decisional al que yo le voy a presentar estos resultados del trabajo que hice durante 4 o 5 semanas. Uh -huh. La, a ver. Acá, bueno, esta lámina me quedó un poco desordenada, pero no quería dejarla fuera, porque si bien yo no quise enfocar esta charla en cómo hacer la vigilancia tecnológica, porque eso puede ser en alguna instancia de taller, ya llevar como a meter las manos en la masa, por decirlo así, quise dejarles esta lámina con fuentes de información y bases de datos que yo normalmente utilizo en mi trabajo en base a la experiencia y fui generando esta lámina. Y hay estos 6 pilares de información en los que son los mínimos en los que yo me respaldo para generar un informe de vigilancia tecnológica. Sí o sí, yo busco patentes de invención, busco información en revistas, ¿ya? Hay revistas que están enfocadas en diferentes sectores. Acá yo puse algunas que yo ocupo normalmente en Chile, pero hay muchísimas más. También están fuentes de información con publicaciones científicas, bases de datos. También hay muchos sitios web donde uno puede encontrar información de mercado de los diferentes países a los cuales uno se quiere enfocar porque tiene interés ahí, porque quiere llegar con su producto a ese mercado o porque el proyecto pareciera tener mayor repercusión en esa región en particular. También es importante hacer seguimiento de los proyectos que están siendo financiados en esa área que yo estoy estudiando en las diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Concordis yo puedo ver cuáles son los proyectos que financia la Unión Europea. Algo que se me olvidó recién mencionar es que a través de las publicaciones científicas yo puedo ver cuáles son también los proyectos que se están ejecutando, quiénes son los key players desde la academia que están abordando cierta investigación aplicada que pudiese ser útil, por ejemplo, para una compañía. Esas investigaciones finalmente se pueden transformar en una tecnología y esa tecnología en un producto que para mí pudiese ser de interés. Y por último, también, por supuesto, las regulaciones, como les decía previamente, es de suma importancia que estén siendo abordadas en los procesos de vigilancia tecnológica porque te pueden truncar un proyecto, te pueden truncar la salida a algún mercado de un producto que uno ya tiene. Bueno, como les mencionaba yo hace un instante, cuando les estaba hablando de qué hacíamos nosotros en APTA, durante el 2019 a nosotros, desde las 15 instituciones que son parte de APTA, nos llegaron 381 tecnologías para que fuesen evaluadas en este proceso, en esta metodología APTA de evaluación, en donde nosotros revisábamos si se tenía potencial comercial o no para estos desarrollos que venían desde la academia. Este aprendizaje que tuvimos de evaluar 381 tecnologías, que fue un trabajo bastante arduo, nos permitió generar material que nosotros compartimos con el ecosistema de innovación. Por ejemplo, generamos esta guía de herramientas útiles para la búsqueda de información que nosotros disponibilizamos en nuestro sitio web del Hub APTA. Ahí dejé el link para que cualquiera pudiese descargar esta guía y pudiese ver en qué sitios web, por ejemplo, pudiese buscar información sobre regulaciones medioambientales o temas de exportación o importación. Información que finalmente me pueda ser útil para la toma de decisiones. Nosotros estamos constantemente
robusteciendo todo el material que generamos. Pero los invito a que puedan ingresar al sitio web de HubApta y si gustan pueden descargar todo el material que nosotros tenemos ahí en la sección de novedades. No solo está esta guía de herramientas útiles, hay bastante más información. Es gratis, es de acceso libre por si quieren revisarla. Y bueno, esta guía la pueden ustedes utilizar, por ejemplo, para la toma de decisión, buscar información para la toma de decisiones en sus propias organizaciones. Por último, como parte de lo que debiese tener un buen reporte de vigilancia tecnológica, hay ciertos aspectos que son un must, que sí o sí deben estar considerados. Por ejemplo, en un reporte de vigilancia tecnológica deben estar las tecnologías que se están investigando o que están en desarrollo, ya sea porque están en publicaciones científicas, en papers, o también que están patentadas, que están disponibles en las patentes que ya están publicadas. Debe estar también estipulado cuáles son las soluciones tecnológicas actualmente disponibles en el mercado. ¿Cuáles son? ¿Qué proveedores las están disponibilizando? ¿Esos proveedores están en el país en el que yo tengo interés? ¿O en realidad no, esos proveedores fabrican en un lugar y distribuyen en el país que a mí me interesa? O sea, todo ese tipo de información es importante de tener en cuenta. También saber cuáles son las tecnologías emergentes y cuáles se están volviendo obsoletas. Ahí está muy relacionado con la vigilancia tanto del entorno por temas de regulaciones. Hay muchas veces algunas tecnologías que por temas de regulación se ven truncadas y ya las compañías tienen que verse obligadas a innovar o de repente saber qué es lo que está haciendo mi competencia, a qué ferias a lo mejor está asistiendo, qué cosas ha publicado que me permiten dilucidar cuáles podrían ser sus próximas inversiones asociadas a qué área en particular. Por supuesto, también tendencias en la investigación, qué es lo que se está haciendo a nivel de la academia, quiénes son los key players desde la academia que están trabajando en X temática. Hay alguien en Alemania, por ejemplo, que trabaja en nuevos materiales que me pudiesen ser de utilidad para mi compañía, o en realidad no, los tengo en mi propio país. Todo ese tipo de información es útil. Todos los que trabajamos en vigilancia tecnológica contamos con una red de apoyo de softwares que contratábamos, de licencias que, por ejemplo, nos permiten ir definiendo las vinculaciones de los académicos. Nosotros en APTA, por ejemplo, tenemos la capacidad de poder identificar cuáles de nuestros investigadores trabajan en qué temáticas en particular y con quiénes se vinculan. Y esa vinculación se ve directamente a través de las publicaciones científicas, cuáles son las filiaciones que están en una publicación científica. Y por último, también alineado con la identificación de key players, cuáles son los centros de investigación, equipos líderes involucrados en la generación de nuevas tecnologías. ¿Pudiesen ellos vincularse con nosotros? ¿Pudiésemos generar un trabajo de desarrollo, armar algún contrato de colaboración? Todos esos son aspectos que debiesen analizarse posterior a un trabajo de vigilancia tecnológica. Bueno, ahora que ya les comenté qué es la vigilancia tecnológica, les di indicios de cómo se hace, cuáles son sus etapas y sus objetivos, me gustaría entrar más en detalle en por qué la vigilancia tecnológica es importante como una herramienta de innovación en las organizaciones. Como ustedes ya habrán visto, todo este trabajo está muy, muy alineado con estar constantemente al tanto de qué está pasando en mi entorno tecnológico, en mi entorno regulatorio, en mi entorno comercial, de mercado, mis competidores, mis clientes, cómo están cambiando a lo mejor su comportamiento ellos. Una de las actividades clave que uno desarrolla cuando está trabajando en I+D es la generación de hojas de ruta tecnológica.
de roadmaps. Y estas hojas de ruta están muy relacionadas con todas las actividades de vigilancia tecnológica. Y es por eso que yo generé esta lámina para ir ejemplificando. Porque cuando uno hace un roadmap, siempre define también preguntas que tienen que ser resueltas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cómo llegamos allá? Y como les comentaba yo antes, a través de los procesos de vigilancia tecnológica, nosotros también nos hacemos preguntas que debemos resolver. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Y qué información necesitamos saber? Yo a través del proceso de vigilancia tecnológica voy nutriendo mi roadmap, voy nutriendo y definiendo cuáles van a ser mis próximos pasos. Puedo modificar la hoja de ruta que yo tenía definida en un inicio o no, o dar énfasis en que esas eran las mejores decisiones que se debían tomar. ¿Ya? Quiero ir complementando estas actividades porque probablemente a lo mejor ustedes en sus instituciones u organizaciones de las que son parte han realizado alguna actividad de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, a lo mejor sin haberse dado cuenta. Por eso quiero hacer este cruce para que vayan dilucidando que a lo mejor no es que no hayan implementado ninguna actividad, sino que a lo mejor solo era necesario sistematizar un poco más las actividades. Acá quise dejar esta lámina con una intención más que nada motivacional. Yo esto también se los transmito incluso a los investigadores de las universidades con las que me toca interactuar durante mi trabajo, ya que es muy importante que ellos y ustedes que pertenecen a empresas estudien el mercado y en el sector en el que están inmersos. ¿Ya? Nunca hay que subestimar lo que está haciendo la competencia. Y no solo porque puedan desarrollar algún producto que deje en segundo lugar el tuyo, sino porque también se pueden transformar en un aliado. Y en esto en particular yo también soy muy enfática con los investigadores con los que trabajamos, porque a lo mejor ellos pudiesen generar investigaciones en conjunto con capacidades que estén en otros países, con equipamientos que estén en otros países y poder armar algún desarrollo, generar I+D que sea de alto impacto. Y alto impacto no solo para el país donde está ese investigador en particular, en mi caso Chile, sino también con algún otro de Norteamérica, de Europa, etcétera. Acá también, bueno, tengo dos láminas en las que quise compartir algunos indicadores que pueden ser bastante interesantes. Realizando búsqueda, ahí encontré que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica publicó los indicadores de ciencia, tecnología e innovación del año 2018, en donde se señaló que el 0,39% del PIB de Costa Rica era invertido en I+D, lo que se reflejaba en la generación de 3.251 proyectos financiados, ¿ya? Y esos más de 3.000 proyectos están acá, el 80%, casi el 80%, está a cargo del sector académico. Entonces, acá, ¿qué es lo que quiero transmitirle? Es que la vigilancia tecnológica es una actividad que apunta, o sea, que se debiese realizar para que apunte que estos fondos sean destinados a I+D que pueda generar un impacto, ¿ya? Un poco ahí para que después se piense, parte como de las políticas que uno debería tener y de las actividades que sí o sí se debiesen realizar, es revisar que estos proyectos pudiesen ser aplicados tanto en la industria nacional en Costa Rica como a lo mejor en otros mercados, para que esta inversión sí genere un impacto. Esto es algo que, por ejemplo, en Chile nosotros aún estamos trabajando. Como les comentaba yo, a nosotros nos llegaron más de 380 tecnologías durante el año 2019 y finalmente durante ese proceso de evaluación nos quedamos con alrededor de 60 tecnologías que tenían un mercado potencial, que habían sido protegidas de la manera correcta, protegidas a través de patentes de invención en los mercados que correspondían, que sí solucionaban un problema real de alguna industria. Y no es que estaban reinventando la rueda, que muchas veces pasa. O sea, no
sin duda, en la mayoría de los países, lamentablemente ocurre que se financian proyectos que no necesariamente van a tener algún impacto en la industria o van a ser aplicados porque a lo mejor ese problema ya estaba resuelto y ya hay un producto en el mercado que está resolviendo esto. Y el no realizar trabajos de vigilancia tecnológica lleva en menoscabo tanto de los resultados de ese trabajo como de potenciar la economía nacional con el I+D en el que se está invirtiendo. Ahí sí. Bueno, yo les comentaba que en Chile pasaba esto de que a veces se financiaban proyectos que no necesariamente resolvían un problema real. Y encontré esta publicación que está más o menos relacionada con lo mismo, si bien eh, no es tan actual, son datos del 2011, quería plasmarlo en esta presentación. Esta publicación se llama, tal cual como dice el título, El derroche de reinventar la rueda. ¿Ya? En el año 2011, la Oficina Austriaca de Patentes estimó que en Europa se desperdiciaban 60.000 millones de euros al año en inventar cosas que ya habían sido inventadas. Esto lo lograron ellos revisando solicitudes de patente de invención que finalmente terminaban siendo rechazadas por novedad, por falta de novedad, que es uno de los criterios que se deben cumplir. Si bien esta no es no es tan exacto, es una aproximación bastante buena para poder decir, ojo, que hay que dirigir mejor los esfuerzos de inversión. Por otro lado, la agencia alemana de transferencia tecnológica Provendis calculó que el importe de inversiones que se desperdiciaron en duplicar I+D en Alemania y era de unos 12.000 millones de euros al año, es decir, el 25% del total de los gastos de I+D. Un poco acá lo que les quiero transmitir es que vemos que estos problemas, no, en mi caso, no solo ocurren en Chile, también ocurren en Europa. ¿Ya? Y probablemente también es un aspecto que ustedes deben considerar a nivel nacional al momento después de evaluar los impactos de cada una de las inversiones que realiza el país. Bueno, ya para ir cerrando un poco mi presentación, les quiero contar algunos mitos que me ha tocado escuchar sobre la vigilancia tecnológica. En primer lugar, la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva no aportan información nueva. A mí en particular me ha tocado escuchar de personas que me dicen, me afirman que ellos saben todo lo que ocurre en torno a su empresa, a pesar de que no cuentan con ningún proceso sistematizado de recopilación de información. Me dicen, no, yo me suelo enterar por noticias que me llegan en newsletter o a mí los proveedores ya me conocen y me van a contar sobre los nuevos productos. O de repente en el boca a boca. Y sí, ese tipo de información es muy válido y es una manera de mantenerse informado. Pero sistematizar la tarea permite llegar mucho más lejos y garantizar que no se te escape nada. Y poder ir generando estrategias que puedan ser complementarias a la vez que yo voy repitiendo el trabajo de vigilancia tecnológica. Como que quiero que les quede muy claro que esto uno hace, por ejemplo, un reporte y es la foto de ese momento, pero uno a los 6 meses posteriores debiese volver a hacer otro trabajo, 6 meses u 8 meses, dependiendo del dinamismo de la industria en la que yo estoy inmersa. Otro mito, la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva es cara, es costosa. Bueno, evidentemente, realizar este tipo de trabajo requiere de recursos tanto económicos como humanos y hay que destinar tiempo. Pero hoy en día hay herramientas informáticas que han avanzado lo suficiente como para garantizar que este consumo de recursos sea lo más optimizado posible. ¿Ya? Lo que sí una empresa debe estar dispuesta a que si se quiere generar una unidad o se quiere destinar un profesional a que realice este tipo de actividad, debe destinar cierta cantidad de horas a ese trabajo. No,
como les mencionaba yo, quiero recalcar mucho que es un proceso estandarizado, tiene una metodología definida y una persona debiese trabajar durante X cantidad de tiempo full en eso, no así como durante periodos cortos. Eso sí, la empresa debe estar destinada a asumir ese costo, pero no es que sea impagable. Y los beneficios que puede traer para la corporación pueden generar un impacto económico mucho mayor que el costo que tuvo destinar, por ejemplo, 4 semanas a que alguien interno hiciera un informe de vigilancia, o el costo que puede tener un informe de vigilancia tecnológica si es que los realiza un consultor externo. Otro mito que está bien alineado con lo que comentaba yo recién es que la vigilancia tecnológica de inteligencia competitiva solo la realizan las grandes empresas. Es necesario romper con este mito, ya que, como les decía recién, no es que sea impagable este tipo de trabajo o no se pueda realizar en pequeñas compañías. Acá lo importante es saber organizarse, definir una metodología de trabajo y las herramientas a utilizar, estar dispuestos a utilizar tiempo en esto. Que hayan empresas grandes que tienen equipos establecidos para hacer este trabajo no implica que yo no pueda llevar esta metodología y ajustarla a un proyecto que yo, por ejemplo, tengo y que yo mismo puedo realizar ese trabajo. No solo las grandes empresas tienen recursos para esto. Lo importante es que se entienda la importancia y el impacto que puede generar un trabajo de vigilancia tecnológica. Tener claro cómo quiero medir los resultados para así después ver si valió la pena o no. Y bueno, también relacionado con eso, un último mito, el impacto de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva no se puede medir. Esto no es cierto. ¿Ya? Bueno, uno sabe que lo que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede gestionar. Pero uno debe buscar puntos a evaluar cómo este trabajo me va a generar un retorno económico. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer monitoreo y vigilancia de proveedores de ciertas soluciones tecnológicas. ¿Ya? Y he realizado búsquedas tanto a nivel nacional como internacional para diferentes, para diferentes rubros, buscando cuáles son los mejores proveedores para una tecnología para procesos de licitación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo medir yo el trabajo de vigilancia tecnológica? Es cuántos de estos proveedores finalmente fueron incorporados en esa licitación. ¿Alguno de ellos finalmente se adjudicó o no? Ese es un ejemplo de cómo yo puedo medir el impacto de un trabajo de vigilancia tecnológica, que siempre hay que tenerlo en cuenta. O también, si es que yo realizo una búsqueda quiero realizar un proyecto de I+D en mi compañía porque tengo un desafío. Y yo voy a buscar cuáles van a ser los mejores colaboradores con los que yo me puedo vincular para llevar a cabo ese proyecto de I+D. Haciendo un trabajo de vigilancia puedo saber quiénes son, dónde trabajan, a qué afiliación pertenecen, qué hacen, cuáles son sus publicaciones, cómo ha sido la dinámica de sus publicaciones en el tiempo, ha crecido, ha disminuido, y puedo ver si a través de esa identificación, alguno de ellos yo finalmente concreté un trabajo en conjunto. Esa también es una manera de medir. Y bueno, ya estoy finalizando con mi presentación y quise dejar esta frase de Andy Rooney, más que nada para transmitirles uno de los objetivos a los que la vigilancia tecnológica apunta. Las oportunidades nunca se pierden, porque si tú no las tomas, alguien más las va a tomar por ti. Es por eso que es importante que se esté constantemente vigilando el entorno que a mí me interesa, para que yo no quedarme atrás. Y bueno, aquí con esto yo ya estoy finalizando mi presentación. Les dejo acá también mis datos de contacto en caso de que alguien quisiera escribirme, tener alguna duda que a lo mejor no le surja posterior a esta presentación. También les dejo ahí, nosotros en Apta tenemos un canal de YouTube
en el que subimos bastante material, realizamos talleres, como pueden ver ahí, hace poco hicimos un taller de búsqueda de patentes, para que si quieren lo pueden revisar, hacemos webinars sobre temas de emprendimiento de base científico-tecnológica, presentamos el hub, presentamos portafolio, así que están todos invitados tanto a revisar nuestra página web, como les decía antes, y también a revisar el canal de YouTube que nosotros estamos robusteciendo ahora con bastante material. Y bueno, con eso yo he finalizado mi presentación. Entiendo que ahora, si es que hay preguntas, yo feliz de resolverlas. Exacto, muchísimas gracias Samantha, un gusto. De verdad que mucho valor en esta presentación que acabas de hacer a toda la audiencia, a los participantes. Voy con las preguntas. La primera que tengo por acá dice, ¿cuál es la frecuencia en la que se deben desarrollar un estudio de vigilancia tecnológica por mes, trimestre o semestre? Bueno, ahí varía, depende mucho de la industria en la que yo me estoy desenvolviendo. Por ejemplo, todos los aspectos de informática o desarrollo de software, de aplicaciones, que son industrias muy dinámicas y todo va avanzando muy rápido. Cada 3, 4 meses sería bueno en ese caso. Hay otras industrias, como lo que nos pasa a nosotros en minería, que tienen un grado de adopción de nuevas tecnologías, por ejemplo, que es mucho más lento y de toma de decisiones que no es tan dinámico como nos gustaría. Y en ese caso, por ejemplo, reportes cada 8 meses, está bien, pero depende mucho, como decía en un inicio, de la industria en la que yo me voy a desenvolver. Si quiero dar una respuesta más transversal, yo diría que cada 6 meses es un buen periodo para hacer un informe robusto que contenga toda la información que yo comentaba recién, de todos los aspectos del entorno. Ok, la segunda pregunta dice, ¿cómo medir el proceso de vigilancia que se traduce en resultados económicos para la empresa? Bueno, está relacionado con una de las últimas láminas que yo mencionaba recién sobre los mitos de que la vigilancia no genera un impacto. Como les decía yo, hacer un diagnóstico, saber qué es lo que yo quiero resolver y por qué. ¿Por qué es importante tener esa información que no tengo en este momento? Ese tipo de información, por ejemplo, de identificar proveedores o nuevas tecnologías para ser implementadas, yo debo tener claro, por ejemplo, si es adopción de una nueva tecnología, cuánto estoy perdiendo porque algo no funciona bien en mi proceso. Y si yo adopto una de las tecnologías que a través del proceso de vigilancia identifiqué y la implementé en mi línea de proceso, de operación, por ejemplo, ¿cuánto yo mejoré? ¿Ya? Es una medición indirecta. Ya va a estar muy relacionada con la pérdida que dejo de tener, por ejemplo, si es que ese proceso o esa operación unitaria me mejora, empieza a funcionar mejor con la adopción de una nueva tecnología. Pero desde el lado del analista o del que está trabajando en los temas de vigilancia tecnológica, el haber adquirido esa tecnología que se identificó, por ejemplo, a través de un informe, y que sea implementada y obtuvo buenos resultados, es un indicador positivo y que se debe tener en cuenta. Otra de las preguntas que tenemos en el chat es de parte de Alfonso, que nos está diciendo, ¿existe alguna guía o norma para realizar el diagnóstico en el proceso de vigilancia tecnológica? Sí, existe una norma española, la norma UNE 166000, si no me equivoco, soy mal para los números, pero existe una norma que sirve para poder implementar los procesos de vigilancia tecnológica y también poder medirse y certificarse si es que uno tiene una unidad dentro de su propia organización, si uno quiere ser más estricto con una norma y certificarse. Pero guías hay muchas disponibles gratuitamente en la web y del que uno se puede ir ajustando de acuerdo a sus propias necesidades. Porque yo acá en la presentación les mostré varios pilares de información que uno puede estar buscando y cómo debería ser más robusto el trabajo de vigilancia tecnológica si uno quiere aglomerar toda la información posible. Pero puede
ser que a lo mejor en alguna organización, en un momento en particular, lo que más le interese es solo buscar información de nuevas tecnologías o solamente revisar actualizaciones de las regulaciones. ¿Ya? Y ahí uno va ajustando estas metodologías, pero guías hay muchas disponibles, hay varias instituciones, sobre todo en España hay bastantes que trabajan en temas de vigilancia tecnológica y que han publicado guías en las que tú te puedes ir ajustando de acuerdo a tus necesidades, pero la mayoría más que nada está relacionada con a seguir estos pasos que yo mostré en la segunda parte de la presentación. De la última consulta que tenemos en el chat nos dice lo siguiente, es Jimmy Porras que consulta, ¿el proceso de vigilancia tecnológica puede o debe estar dentro del Departamento de Investigación y Desarrollo? Depende de ahí de cuál es la decisión que tenga la compañía. A mí me tocó, voy a contar una experiencia, a mí me tocó participar, ser parte de un área de vigilancia tecnológica de una compañía que tenía una gran área de I+D, pero nosotros, como vigilancia tecnológica, no pertenecíamos al área de I+D, porque necesitábamos ser objetivos al momento de entregar la información, por ejemplo, que estuviese relacionada con un proyecto que se pudiese estar ejecutando en esa compañía. Nos pasó algunas veces que encontramos información a través de estos trabajos, información sobre proyectos que ya estaban más avanzados o más probados que proyectos que tenía la propia compañía. Entonces, si nosotros hubiésemos pertenecido al área de I+D, ese resultado hubiese ido, puede ser un poco en menoscabo de ese proyecto en particular. Pero el trabajo de vigilancia tecnológica debe ser objetivo, entonces yo recomendaría que fuese una unidad independiente. En ese caso nosotros estábamos independientes del área de proyectos y del área de I+D de la compañía, para así poder entregar una información de manera más objetiva. Excelente. Muchísimas gracias, Samantha. De verdad que tu tiempo, tu disposición para esta charla, por haber participado en esta 7ª edición del Congreso de Innovación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.